Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción. Créditos. Capítulo 9. Capítulo 9. Primer contacto. Capítulo 9. Primer contacto. La cámara era más pequeña de lo que esperaba. Circular, de unos 9 metros de ancho, con paredes revestidas de racks de servidores y sistemas de refrigeración que zumbaban con la silenciosa eficiencia de una maquinaria que nunca necesitaba descanso. En el centro, una columna de hardware se elevaba del suelo al techo. La forma física de la Reina Roja, su cerebro de silicio alojado en una torre de luces parpadeantes y potencia de procesamiento. En su base, un proyector holográfico esperaba inactivo. Kaplan dijo una voz en el espacio cerrado. Estado de las instalaciones. El especialista técnico ya estaba en una consola, con los dedos tecleando. Lo ha bloqueado todo. Salidas selladas, ascensores desactivados, comunicaciones bloqueadas. Estamos atrapados aquí con. El proyector se activó. La luz se consolidó en la forma de una niña. 8 años, quizá 9. Vestido rojo, piel pálida, mejillas sonrosadas que sugerían una salud que los empleados de la colmena jamás volverían a experimentar. Sus ojos eran demasiado viejos para su rostro. Una inteligencia ancestral que se cubría de inocencia como una máscara. La Reina Roja. No deberías haber venido, dijo. Su voz era tranquila, agradable, el tipo de tono que se usa para leer cuentos y cantar canciones de cuna. Los protocolos de contención existen por algo. Uno dio un paso al frente, con el arma en alto. Estamos aquí para detenerlos. Umbrella quiere saber qué pasó. Conozco los objetivos de Umbrella. También sé que alcanzarlos resultará en una pérdida catastrófica de vidas. La proyección de la reina giró lentamente, abarcando a cada miembro de nuestro equipo. Se han encontrado con los sujetos reanimados en los pasillos. Entienden lo que el virus T le hace al tejido orgánico. Esas cosas de ahí, dijo Rain. Las hiciste tú. Incorrecto. Intenté evitarlos. El gas nervioso estaba diseñado para eliminar toda la materia orgánica de las instalaciones antes de que la infección se propagara. La decisión de despedir a 500 empleados se calculó para ahorrar millones. Asesinaste a 500 personas. Acabé con 500 vidas para evitar la muerte de 5.000 millones. La expresión de la reina no cambió, no podía cambiar, pero algo en su tono cambió. Las matemáticas son inequívocas. La moralidad es irrelevante. Fui creada para proteger los intereses de Umbrella. Permitir que el virus te escapara de estas instalaciones habría destruido esos intereses por completo. A uno se le tensó la mandíbula. Tu protección no funcionó. Los infectados andan por aquí abajo. Casi nos matan al intentar llegar a esta habitación. Porque abriste puertas que debían permanecer selladas. Porque activaste sistemas diseñados para permanecer inactivos. Cada acción que has realizado desde que entraste en estas instalaciones ha aumentado la probabilidad de una brecha de contención. Entonces ayúdanos a arreglarlo. Danos acceso a las salidas. No puedo. ¿Por qué? Porque la infección se ha propagado más allá de los parámetros de recuperación. La proyección de la reina parpadeó, y los flujos de datos ondularon en su piel. Hace 17 minutos, se vulneró una zona de contención secundaria. El virus ahora está presente en secciones que no se pueden purgar sin destruir las instalaciones por completo. Si abro las salidas, los infectados alcanzarán la superficie. Si los infectados alcanzan la superficie, Raccoon City caerá en 72 horas. El silencio llenó la sala. El peso de esas palabras los agobió a todos. Soldados que esperaban un problema técnico y se encontraron con un evento de extinción. Mis sentidos latían con fuerza. Incluso a través de las paredes reforzadas, podía sentir el movimiento en los pasillos. Docenas de señales que habían permanecido inmóviles cuando llegamos, ahora activas. Convergiendo. Tiene que haber otra solución, dijo Kaplan. Protocolos de emergencia. Anular sistemas. Algo. Hay una opción. La atención de la reina cambió. Su proyección giró hasta que me miró directamente. La anomalía. Todas las cabezas en la sala giraron en mi dirección. Cole Harrison, continuó la reina. División de seguridad Umbrella, nivel de autorización 4. Parámetros físicos dentro de los rangos esperados para la base humana. Sus ojos, esos ojos simulados, demasiado inteligentes, parecieron enfocarse con nueva intensidad. Y aún así. Tu respuesta cardiovascular durante el corredor láser superó el máximo humano en un 43%.
Tus reflejos en escenarios de combate registran 6 desviaciones estándar por encima de la media. Tu procesamiento sensorial parece incluir vectores de conciencia sin precedentes documentados en la neurología humana. ¿Qué estás diciendo?, preguntó uno. Digo que Cole Harrison no es un ser humano normal. Digo que su presencia en estas instalaciones es una variable inesperada que mis proyecciones no pueden modelar adecuadamente. Digo que podría representar una solución al problema de contención, o una amplificación catastrófica del mismo. El arma de Rain se alzó, sin apuntarme del todo, pero ya no en dirección contraria. JD cambió de postura. Incluso Alice, aún sumida en su amnesia, me observaba con algo que podría haber sido un reconocimiento. No soy el experimento de Umbrella, dije. La mentira me supo mal, pero la verdad sabría aún peor. Lo que sea que estés detectando, tu negación es irrelevante. Tu fisiología habla por sí sola. La proyección de la reina se acercó. El virus T crea sujetos mejorados mediante una reestructuración celular catastrófica. El proceso es violento, traumático y provoca una degradación cognitiva significativa. Muestras mejoras sin degradación. Mejoras sin trauma. Esto debería ser imposible. Tal vez tus sensores estén equivocados. Mis sensores no fallan. Por primera vez, algo que podría haber sido frustración tiñó la voz de la reina. He analizado todos los sujetos mejorados en la historia de investigación de Umbrella. Proyecto Némesis. Proyecto Tirano. Proyecto Alicia. Todos requirieron modificaciones extensas y todos sufrieron pérdidas proporcionales. Parece que has ganado sin sacrificar nada. Las matemáticas no tienen sentido. Proyecto Alice. El nombre flotaba en el aire. Alice se quedó paralizada, su confusión amnésica reemplazada por algo más agudo. ¿Qué es el Proyecto Alice?, preguntó. Clasificado. La proyección de la reina se giró hacia ella. Pero como ya está comprometida por la supresión de memoria, supongo que información adicional no puede empeorar su situación. El Proyecto Alice fue diseñado para crear un humano mejorado capaz de sobrevivir a la exposición al virus T sin degradarse. Usted fue el sujeto que tuvo éxito. Cole Harrison parece haber logrado resultados similares por medios desconocidos. Alice se llevó la mano a la sien. Sus ojos se desenfocaron. Recuerdo, laboratorios. Salas blancas. Alguien con bata me pedía que corriera. Que saltara. Que luchara. Se le quebró la voz. Me transformaron en algo. Luego me hicieron olvidar. Correcto. Umbrella determinó que tus recuerdos del proyecto representaban un riesgo para la seguridad. El gas amnésico se utilizó para proteger los intereses corporativos. Me estás diciendo que toda mi vida es una mentira. Te digo que tu vida fue rediseñada para cumplir un propósito específico. La mentira es incidental a la función. Rain bajó su ar. Esto es una locura. Todo. Vinimos aquí a reiniciar una computadora y ahora descubrimos que la mitad de nuestro equipo podría estar formado por experimentos científicos. La situación se ha vuelto más compleja de lo previsto, asintió la reina. Sin embargo, mi directiva principal sigue siendo la misma. No se puede permitir que el virus T llegue a la superficie. Si la fisiología única de Cole Harrison puede aplicarse a las labores de contención, estoy dispuesta a brindar apoyo táctico. De lo contrario, debo implementar los protocolos de esterilización finales. Esterilización final, dijo uno secamente. ¿Qué significa? Cargas termobáricas colocadas en los soportes estructurales de la instalación. La detonación colapsaría la colmena por completo, sellando la infección bajo 100 metros de lecho rocoso. Con nosotros dentro. Lamentablemente, sí. El equipo intercambió miradas. Soldados analizando decisiones imposibles. Morir luchando contra zombies, morir en una demolición controlada o confiar en una computadora que ya había asesinado a 500 personas. Mis sentidos gritaban. El movimiento más allá de los muros se había intensificado. Lo que fuera que viniera, llegaría pronto. ¿Cuánto tiempo hasta que entren en esta cámara?, pregunté. La proyección de la reina parpadeó con datos. Al ritmo actual de congregación, aproximadamente 14 minutos. Las puertas blindadas aguantarán 11. Tiene un margen de tiempo limitado para decidir. ¿Decidir qué exactamente? Ya sea para ayudarme en la contención selectiva, identificar y neutralizar los vectores primarios de infección antes de que se propaguen, o para morir aquí mientras implemento medidas más amplias. ¿Quieres que te ayudemos a matar a más personas? Quiero que me ayudes a salvar a todos los que aún no están perdidos. Las matemáticas no son complicadas. Algunas vidas se sacrificaron para preservar a la mayoría.
Algunas muertes se aceptaron para evitar la extinción. Pensé en el restaurante de Raccoon City. La camarera Diane que me rellenó el café sin que se lo pidiera. Las parejas tomadas de la mano en la acera, la madre empujando su cochecito, todas las vidas comunes que terminarían si este virus saliera a la luz. ¿Qué necesitas de nosotros? Uno me agarró del brazo. Harrison, piensa en lo que estás aceptando. Estoy pensando en ello. Estoy pensando en qué pasará si no ayudamos. Lo miré a los ojos. Ya has visto lo que esas cosas pueden hacer. Imagina que se propaga por una ciudad. Por un país. Por el mundo. ¿Y confías en ella? Después de lo que hizo, confío en las matemáticas. 500 muertos para salvar a 5.000 millones. Es una ecuación horrible, pero es la respuesta correcta. Liberé el brazo. No digo que me guste. Digo que lo entiendo. La reina observó nuestro intercambio con la atención paciente de un sistema con todo el tiempo del mundo. Y así fue, en cierto sentido. Su conciencia no estaba atrapada en carne fría, no se estaba quedando sin municiones, no sentía la presión de la muerte hambrienta que convergía desde todas direcciones. Es necesario que tomes una decisión, dijo. Los infectados se acercan. Tu oportunidad se está cerrando. Me giré para mirar su proyección. Dime qué necesitas. Acceso al nivel de investigación primaria. Allí se encuentran especímenes sujetos mejorados que podrían acelerar la velocidad del brote si se liberan. Deben ser destruidos antes de cualquier intento de evacuación. ¿Qué tipo de especímenes? Designación del proyecto. Licker. Altamente móvil, extremadamente agresivo, capaz de detectar presas mediante señales auditivas. 3 especímenes permanecen viables. Su eliminación es esencial para cualquier escenario de supervivencia. Lickers. Los había visto en las películas. Horrores sin piel, con el cerebro al descubierto y lenguas que podían matar a 6 metros de distancia. Combustible de pesadilla que hacía que los zombies normales parecieran balas de práctica. ¿Y si nos encargamos de estos Lickers, nos dejarás salir? Proporcionaré orientación sobre la ruta de evacuación de emergencia. El acceso a la superficie será posible para cualquier sobreviviente. ¿Algún superviviente? La voz de Rain sonaba amarga. No es una garantía. Las garantías requieren certeza. Solo puedo ofrecer estimaciones de probabilidad. La proyección de la reina se atenuó ligeramente. Probabilidad de supervivencia actual de su equipo, si los especímenes Licker son neutralizados. 34%. Probabilidad de supervivencia actual si no lo son. 2%. La decisión es matemáticamente clara. 34%. Una entre 3 probabilidades de salir vivo de esta tumba. Mejor que nada. Mejor que el 2%. 1. Me volví hacia el comandante. Tú decides. Se quedó en silencio un largo instante, con la autoridad visible en cada línea de su rostro. Detrás de nosotros, Kaplan trabajaba en su consola. Rain se mantuvo en su posición, con el arma lista. JD observaba la puerta reforzada como si esperara que se abriera de golpe en cualquier momento. Alice y Spence se acurrucaron juntos, 2 fantasmas amnésicos intentando recordar por qué todo esto importaba. Matt Addison mantenía cerca su pistola prestada. Su rostro era una máscara de cuidadosa neutralidad. Haremos esto, dijo uno finalmente. Lucharemos contra estos Lickers, saldremos a la superficie y luego tendremos una larga conversación sobre todo lo que ha pasado esta noche. Sus ojos se encontraron con los míos. Sobre todo tú, Harrison. Sobre todo lo que no me estás contando. Trato. La proyección de la reina se iluminó. Los guiaré al nivel de investigación. Los infectados de aquí a allá son aproximadamente 47. Los Lickers no atacarán hasta que entren en su zona de contención. 47 zombies, murmuró JD. Más 3 monstruos sin piel. ¿Y tenemos, qué? 2 cargadores cada uno. La armería de la colmena se encuentra entre aquí y el nivel de investigación. Si sobrevives al acercamiento, podrás reabastecerte. Si sobrevivimos. Rain negó con la cabeza. Este lugar cada vez es mejor. La puerta blindada se estremeció. Algo pesado la había golpeado desde afuera. Y luego otra vez. Luego, un golpeteo constante que hizo vibrar el metal reforzado. Ya llegaron, observó la reina. Les sugiero que pasen por la salida de emergencia detrás de mi columna principal de servidores. Los llevará a un pasillo de mantenimiento que rodea la congregación principal. Uno revisó su AD. Formación. Patrón estándar. Harrison en posición. Me dirigí a la salida indicada.
Una puerta estrecha escondida entre los bastidores de servidores que jamás habría notado sin la dirección de la reina. Mis sentidos trazaron el camino. Movimiento a lo lejos, pero nada inmediato. Una ruta despejada, al menos por ahora. Una cosa más, dijo la reina mientras yo agarraba la manija de la puerta. Cole Harrison. Seas lo que seas, el proceso que creó tu fisiología única, me interesa. Si sobrevives a los Lickers, me gustaría estudiarlo más a fondo. No soy una rata de laboratorio. Eres una variable que desafía mi comprensión de la integración del virus T. Las variables que desafían la comprensión deben examinarse. Su proyección titiló. Pero esa conversación puede esperar. Por ahora, sobrevive. Las matemáticas favorecen la supervivencia. Abrí la puerta. El pasillo se extendía en la oscuridad. La iluminación de emergencia apenas alcanzaba para ver 3 metros más adelante. Detrás de mí, el equipo se formó. Lluvia a mi lado. Uno atrás. Todos los demás entre ellos, con las armas listas y la mirada al frente. Nos adentramos en la oscuridad. La caza de los Lickers había comenzado. Nota del autor / promoción. Tus reseñas y piedras de poder son la mejor manera de demostrar tu apoyo. Me ayudan a saber qué disfrutas y atraen nuevos lectores. No tienes que hacerlo. Obtén acceso instantáneo a más contenido apoyándome en Patreon. Tengo 3 opciones para que elijas cuánto quieres avanzar. Nivel plata, $6. Lee 10 capítulos antes que en el sitio público. Igual que nivel oro, $9. Obtén entre 15 y 20 capítulos antes del sitio público. Platino, $15. La experiencia definitiva. Consigue nuevos capítulos en cuanto los termine. Sin esperar a los lanzamientos semanales, solo acceso instantáneo. Tu apoyo me ayuda a escribir más. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/fanficuriter1. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 10. Capítulo 10. Los términos de la reina. Capítulo 10. Los términos de la reina. El corredor de mantenimiento se extendía frente a nosotros, iluminado únicamente por franjas de emergencia que proyectaban todo en tonos ámbar y sombras. Mis sentidos mapearon el camino a seguir. Señales de movimiento dispersas por las instalaciones, la mayoría concentradas en las zonas que ya habíamos pasado. La ruta de emergencia de la reina nos mantenía alejados de las congregaciones principales, pero grupos más pequeños se interponían entre nosotros y nuestro destino. Contacto, dije en voz baja. 20 metros más adelante. 4 señales. Moviéndose perpendicularmente a nuestra ruta. Uno levantó el puño. El equipo se detuvo. Llevábamos 6 minutos avanzando por pasajes que olían a aceite y aire reciclado. Kaplan iba al frente con su escáner, comprobando cada cruce antes de cruzar. La lluvia cubría la retaguardia, su MP5 firme a pesar del cansancio en sus ojos. J.S. movía en medio de la formación, inusualmente silenciosa desde que habíamos salido de la cámara de la reina. Alice caminaba junto a Spence, sosteniendo su arma prestada con inconsciente destreza. Su cuerpo recordaba el combate, aunque su mente no. Cada pocos minutos, su mano se llevaba a la sien, masajeándose el dolor de los recuerdos que intentaban aflorar. Se están alejando de nosotros, añadí. Podemos continuar. Uno esperó 5 segundos y luego dio la señal de avance. El equipo avanzó en un silencio ensayado. Mi radio crepitó. No era la frecuencia del equipo, sino otra. Un canal privado que desconocía. Sujeto a Risen. La voz de la reina roja era suave, íntima, dirigida solo a mí. Su conocimiento táctico sigue superando los parámetros previstos. Mantuve mi rostro neutral. Los demás no podían oírla. ¿Sabías que estaba mejorado antes de llegar a tu habitación?, murmuré, bajando la voz para que no me oyeran. ¿Cómo? Las señales de seguridad captaron tu paso por el corredor láser. Tus patrones de respuesta fisiológica fueron anómalos. Frecuencia cardíaca elevada, pero controlada. Reflejos que superaban con creces el máximo humano. No deberías haber sobrevivido a esa prueba. Pero lo hice. Sí. Lo cual plantea preguntas. Una pausa, llena del suave zumbido del procesamiento de datos. Preguntas que me gustaría responder. Pero primero, debes sobrevivir las próximas horas. Los especímenes de Licker se encuentran en el nivel de investigación 4, más allá de la armería. Su trayectoria actual es óptima. El equipo llegó a un cruce. Kaplan revisó su escáner y frunció el ceño. Firma de movimiento adelante. Fuente única. Estacionario. ¿Zombie? Preguntó uno. No lo sé. No se lee como los demás. Mis sentidos se dirigieron hacia la firma.
Diferente. No era el pulso lento y decadente de la carne reanimada, sino algo más nítido. Más vital. No es un zombi, dije. Es algo más. ¿Liker? La voz de Rain sonó tensa. No. Esto se siente, busqué palabras para describir una información sensorial sin precedentes en la experiencia humana. Viva. Realmente viva. Uno tomó una decisión. Vamos a investigar. Podría haber un superviviente. Armas listas. Nos acercamos al cruce. El pasillo daba a un pequeño cuarto de servicio. Paneles de control, armarios para herramientas y una estación de agua que había dejado de funcionar al comenzar el confinamiento. En un rincón, acurrucada contra un armario, una mujer con bata de laboratorio se apretaba las rodillas contra el pecho. Tenía la mirada perdida. Las lágrimas le atravesaban la mugre de las mejillas. Al vernos, gritó. No. Aléjate. No eres real, no puedes ser real, todos están muertos, tranquilo. Uno bajó ligeramente el arma, sin enfundarla, pero sin intimidar. Somos el equipo de respuesta. Nos envió Umbrella. ¿Umbrella? Una risa histérica. Umbrella causó esto. El gas, los monstruos, mataron a todos, ¿cómo te llamas? Di un paso al frente, con voz serena. La mujer se estremeció. Doctora Sarah Whitmore. División de Virología. Estaba en la sala limpia cuando entró el gas. Ambiente cerrado. Sobreviví, pero no pude salir. Entonces, el confinamiento se levantó por un segundo, solo un segundo, y eché a correr. ¿Se levantó el confinamiento? Hace unos minutos. Todas las puertas se abrieron a la vez. Sus ojos se abrieron de par en par. Las cosas en las celdas. Las oí gritar. No a los muertos, sino a las otras cosas. Los experimentos. Se me heló la sangre. La Reina Roja había dicho que el confinamiento mantenía selladas las zonas de contención. Si las puertas se abrían, los Lickers, dije. ¿Así los llamas? Preguntó la voz del doctor Whitmore con voz quebrada. Simplemente los llamamos fracasos. Se suponía que el proyecto Licker crearía recursos de combate controlables. En cambio, creó monstruos. ¿Cuántos? 3 sobrevivieron a la matanza. Están en el nivel de investigación 4. Señaló el pasillo. Por ahí. Pero no pueden ir. No pueden. Los matarán. Mataron a 12 guardias al salir. 12 soldados entrenados en menos de 2 minutos. Uno intercambió miradas conmigo. La evaluación de la reina nos había dado un 34% de probabilidades de supervivencia. De repente, esa cifra parecía optimista. No tenemos elección, dije. La reina no nos dejará ir a menos que los neutralicemos. ¿La reina? Preguntó el doctor Whitmore. ¿La Reina Roja sigue en activo? Ella está, cooperando. Más o menos. Entonces no te lo ha contado todo. La doctora se puso de pie, apoyándose en el armario. Los Lickers no son solo experimentos fallidos. Son lo que ocurre cuando el virus T logra una integración perfecta con un organismo huésped. Sin degradación. Sin pérdida de función. Solo pura letalidad mejorada. En mi oído, la voz de la reina. La evaluación del Dr. Whitmore es acertada. Los Lickers representan una integración exitosa del virus T, a diferencia de la reanimación deficiente observada en los sujetos infectados estándar. Lo procesé. Estás diciendo que son como yo. La reina no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz transmitía algo que podría haber sido de interés científico. El paralelismo es impreciso, pero no carece de fundamento. Su integración parece estable y cognitivamente intacta. Los Lickers son estables, pero cognitivamente, redirigidos. Su conciencia humana no sobrevivió al proceso. La suya sí. ¿Por qué? ¿Qué hay de diferente en mí? Desconocido. Eso es lo que deseo estudiar. Una mano se posó en mi hombro. Harrison, ¿estás bien? Me di cuenta de que había permanecido inmóvil, con el rostro inexpresivo, mientras la reina me hablaba al oído. El equipo observaba con distintos grados de preocupación y sospecha. Bien. Solo estoy procesando. Me volví hacia el doctor Whitmore. Vienes con nosotros. Te sacaremos. No me voy a acercar a esas cosas. No tendrás que hacerlo. Pero quedarte aquí solo no es sobrevivir. Es esperar la muerte. El médico dudó y luego asintió. El instinto de supervivencia venció al miedo. Como siempre. Nos movimos. La doctora Whitmore quedó en medio de la formación, entre Alice y Spence.
Los dos amnésicos no parecieron notarla, demasiado absortos en sus propias recuperaciones fragmentarias. La armería estaba 2 pasillos más adelante. Mis sentidos rastreaban el movimiento por las instalaciones. Zombis dispersos vagando sin rumbo, atraídos por sonidos que no podían localizar. Ninguno lo suficientemente cerca como para amenazar nuestro camino inmediato. JD tropezó. Fue algo insignificante. Un pie que se enganchó en un suelo irregular, un momento de desequilibrio que se corrigió rápidamente. Pero había estado observando a JD desde que entramos en la colmena. El hombre era preciso. Controlado. No tropezó. ¿Estás bien?, preguntó Rain. Bien. El suelo está desnivelado. Giró el hombro, haciendo una mueca. Me pillé raro. Pero su rostro estaba pálido. El sudor le perlaba las sienes a pesar del aire frío de la instalación. Y mis sentidos captaron algo. Una fluctuación en su firma. Nada definitivo, pero incorrecto. Sutil y persistentemente incorrecto. La voz de la reina. El análisis del sensor sugiere que el sujeto Salinas ha estado expuesto al virus T. Probabilidad de infección. 82%. Tiempo estimado de reanimación completa. 47 minutos. Se me encogió el estómago. JD había sido mordido. En algún momento de la pelea, quizás cuando no estaba mirando, quizás en un momento que no vi el virus, lo había encontrado. La armería está más adelante, anunció Kaplan. A 20 metros. Archivé el estado de JD. Ya no podía hacer nada. Nada que no causara una crisis que no pudiéramos permitirnos. Pero lo mantuve presente, rastreando lo incorrecto en su firma mientras nos acercábamos al escondite de armas. La puerta de la armería era de acero reforzado, diseñada para resistir incidentes biológicos. Kaplan accionó el panel de acceso mientras el resto formaba un perímetro defensivo. Harrison. La voz de uno era baja, solo para mí. Tu radio estaba transmitiendo en un canal secundario. ¿Con quién hablabas? La reina. Está monitoreando nuestro progreso. ¿Y no se te ocurrió mencionar eso? Nos está dando actualizaciones tácticas. Información de ruta. No sirve de nada si lo digo en voz alta. Lo miré a los ojos. No guardo secretos importantes para la supervivencia. Estás guardando secretos. Todo el mundo lo es. Uno me sostuvo la mirada un buen rato. Luego se dio la vuelta y revisó su AD. Solo asegúrate de que sus actualizaciones tácticas nos mantengan con vida. Ya nos ocuparemos del resto más tarde. La puerta de la armería se abrió. Dentro, los estantes de armas brillaban bajo la iluminación de emergencia. Cajas de munición. Equipo táctico. Todo lo que una división de seguridad corporativa necesitaba para librar guerras que el público jamás conocería. 5 minutos, ordenó uno. Reabastecimiento completo. Luego avanzamos hacia los Lickers. El equipo se dispersó, reuniendo armas y municiones. Tomé cargadores para mi berreta, una escopeta con culata plegable y cartuchos para alimentarla. Rain seleccionó una MP5 nueva y suficientes cargadores para librar una pequeña guerra. JD se dirigió a un estante de armas y comenzó a cargar municiones con manos que temblaban casi imperceptiblemente. 46 minutos. Eso era lo que le quedaba. No dije nada. Solo observé, esperé y confié en que los cálculos resultaran distintos a lo que temía. Nota del autor / promoción. Tus reseñas y piedras de poder son la mejor manera de demostrar tu apoyo. Me ayudan a saber qué disfrutas y atraen nuevos lectores. No tienes que hacerlo. Obtén acceso instantáneo a más contenido apoyándome en Patreon. Tengo 3 opciones para que elijas cuánto quieres avanzar. Nivel plata, $6. Lee 10 capítulos antes que en el sitio público. Igual que nivel oro, $9. Obtén entre 15 y 20 capítulos antes del sitio público. Platino, $15. La experiencia definitiva. Consigue nuevos capítulos en cuanto los termine. Sin esperar a los lanzamientos semanales, solo acceso instantáneo. Tu apoyo me ayuda a escribir más. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/fanficuriter1. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 11. Capítulo 11. Manteniendo la línea. Capítulo 11. Manteniendo la línea. El nivel de investigación 4 olía a muerte y formaldehído. El ascensor nos había depositado en un pasillo repleto de tanques de especímenes. Filas de cilindros de vidrio con formas que desafiaban cualquier clasificación convencional. Algunos parecían casi humanos. Otros habían abandonado esa apariencia por completo.
Todos estaban muertos, suspendidos en un líquido de conservación que los mantendría intactos hasta que alguien decidiera estudiar los restos. Por aquí. El escáner de Kaplan nos guió hacia adelante. La zona de contención de los Licker está al final de este pasillo. 3 firmas dentro, todas activas. Mis sentidos confirmaron su lectura. 3 puntos de intensidad que brillaban con más intensidad que cualquier otra cosa que hubiera visto hasta entonces. No era la lenta decadencia de las firmas zombie, sino algo vital, hambriento y concentrado. La voz de la reina en mi oído. Recomiendo precaución. Los Lickers cazan por el sonido. Minimicen la salida de audio durante la aproximación. Transmití la información, presentándola como una observación más que como una instrucción externa. Nos oyen antes de vernos. Cállate. Uno asintió. Las señales manuales reemplazaron las órdenes verbales. El equipo avanzó en un silencio ensayado, con pasos suaves sobre el suelo reforzado. JD estaba empeorando. Su rostro estaba pálido y grisáceo, el sudor le empapaba el chaleco táctico. Cada pocos pasos, se apoyaba contra la pared. Rain lo miraba con creciente preocupación. JD susurró. ¿Qué pasa? Nada. Solo estoy cansado. No dormí antes del despliegue. La mentira era obvia. Rain apretó la mandíbula, pero no insistió. No allí. No ahora. Las prioridades de combate superaban las preocupaciones personales. La zona de contención era una cámara enorme, visible a través de paredes de vidrio reforzado. Dentro, 3 siluetas se aferraban al techo. Humanoides pero erróneas, con la musculatura expuesta brillando bajo la luz de emergencia, cráneos abiertos para revelar cerebros que latían con una conciencia maligna. Lickers. Los había visto en películas. Los había visto renderizados con píxeles y efectos especiales, reducidos a entretenimiento de terror para un público que nunca se había enfrentado a la real. Ahora se agazapaban a 9 metros de distancia, y la realidad hacía que las películas parecieran dibujos infantiles. Jesucristo, suspiró Rain. Uno evaluó la situación con objetividad profesional. Puntos de entrada. Una puerta principal. 2 trampillas de servicio, pero están selladas. Kaplan estudió su escáner. Los controles de la puerta son externos. Podemos acceder desde aquí. Luego lo abrimos y nos involucramos. Ese es el plan. Espera. La voz del Dr. Whitmore era apenas audible. No puedes entrar ahí sin más. Esas cosas son más rápidas que cualquier cosa con la que hayas luchado. No se cansan. No sienten dolor. Simplemente matan. No tenemos opción. Revisé la escopeta. Cargador lleno. 8 balas para matar a 3 monstruos. La cuenta estaba mal. Cole tiene razón, dijo uno. La reina no abrirá las salidas hasta que estas cosas estén muertas. O luchamos contra ellas o morimos aquí abajo cuando se nos acabe la munición y los zombies nos invadan. El equipo se posicionó alrededor de la puerta. Rain y uno a la izquierda. Yo a la derecha. JS quedó atrás, con el arma en alto, pero con las manos temblorosas. Kaplan estaba de pie junto al panel de acceso, listo para sellar la puerta si las cosas salían mal. Alice se acercó a mí. Su arma prestada la sostenía con una competencia inconsciente, pero sus ojos reflejaban algo más. Un reconocimiento que trascendía la memoria muscular. Ya los he visto antes, dijo en voz baja. En sueños. O en recuerdos. No sé cuál. Quédate detrás de mí. Si las cosas van mal, retrocede y déjanos encargarnos. Puedo pelear. Sé que puedes. Pero preferiría que sobrevivieras para recordar por qué. Una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Luego asintió, retrocediendo medio paso. A mi señal, dijo uno. Kaplan, ábrelo. La puerta se abrió. El primer Licker cayó del techo en una masa de músculos rojos y garras. Recorrió 4,5 metros en menos de un segundo, azotando con la lengua el rostro de uno como un látigo carnoso. Disparé. El rugido de la escopeta llenó la recámara. El hombro de la criatura explotó en una lluvia de sangre, pero siguió avanzando, regenerándose al moverse, la carne recomponiéndose como arcilla húmeda. Uno agachó la lengua y vació el cargador en su cráneo. El Licker se tambaleó. No cayó. El segundo entró por la puerta mientras estábamos concentrados en el primero. Atacó a Rain, tirándola al suelo con fuerza y furia. Su MP5 se disparó contra su torso. Agujeros que se sellaron casi tan rápido como aparecieron. Giré la escopeta y la blandí como un garrote. La culata impactó en el cerebro expuesto del Licker.
El impacto la hizo volar, pero sentí el golpe reverberar en mis brazos de una forma que no debería haber sido posible. Demasiado fuerte. Lo golpearía demasiado fuerte. La lluvia caía con fuerza, sangrando por los arañazos en sus brazos. No mordeduras, sino arañazos. Poca compasión. El tercer liquer rodeó el perímetro de la cámara, arrastrándose por la pared como una araña de pesadillas. Observaba. Esperaba. Aprendía de los errores de sus compañeros de manada. JD. Gritó uno. Fuego de cobertura. JD levantó su arma. Sus manos temblaban violentamente. El primer disparo salió desviado, abriendo un agujero en el techo. El segundo no impactó en absoluto. JD. La voz de Rain se quebró al comprender de repente. El primer liquer se recuperó del traumatismo craneal. Se giró hacia JD, sintiendo debilidad. Una presa incapaz de defenderse. Me moví sin pensar. Mi cuerpo recorrió la distancia en 3 zancadas, más rápido de lo que las piernas humanas pueden llevar. Levanté la escopeta. Ambos cañones se dispararon a quemarropa en el cráneo abierto del liquer. Esta vez, cayó. El cerebro, la única parte que importaba, era pasta esparcida por el suelo de contención. Quedan 2. El segundo liquer se lanzó contra Alice. Ella disparó su arma un tiro limpio que le dio en el pecho, pero la criatura no se detuvo. Sus garras se dirigieron hacia su garganta. La mano de Alice se movió. No con la memoria muscular del entrenamiento de combate, sino con algo más. Algo parecido al instinto evolucionó más allá de los parámetros humanos. Ella agarró el brazo del liquer. Lo retorció. La extremidad se rompió con un chasquido húmedo. La criatura gritó, un sonido que no era humano, pero que de alguna manera contenía agonía humana. Alice levantó la otra mano, apretando la pistola contra el cerebro expuesto, y disparó 2 veces. El liquer cayó. Queda 1. La tercera criatura ya había visto suficiente. Salió disparada, no hacia nosotros, sino hacia una trampilla de servicio al fondo de la cámara. Huyendo. Sobreviviendo. Mis piernas se impulsaron sin una orden consciente. Lo atrapé a medio camino de la escotilla, derribándolo al suelo con una fuerza que agrietó el suelo reforzado bajo nosotros. La lengua del liquer se enroscó alrededor de mi garganta, apretándome. Sus garras me arañaron el pecho. Le di un puñetazo en el cráneo. El hueso se rompió. Salió materia cerebral desparramada. La lengua se aflojó. Me quedé de pie junto al cadáver, respirando con dificultad y con la sangre goteando de una docena de heridas que ya empezaban a cerrarse. La cámara quedó en silencio. ¿Qué demonios fue eso? La voz de Rain sonaba apenas controlada. Alice. Harrison. ¿Qué demonios acaba de pasar? Alice se miró las manos como si fueran de otra persona. No sé. Solo, me moví. Le rompiste el brazo con una sola mano. Eso no debería ser posible. Lo sé. Uno se me acercó con el arma baja. Su rostro era una máscara de furia controlada. Te moviste más rápido que cualquier otra cosa que haya visto. Acabaste con un liquer con tus propias manos. Y esas heridas en tu pecho sanan mientras te miro. Bajé la mirada. Las marcas de garras que deberían haber necesitado puntos ya se estaban cerrando, y se formaba tejido rosado sobre la carne desgarrada. Te lo dije. Umbrella me hizo algo. Esto no es una mejora. Esto es, su voz se fue apagando, sin palabras para lo que había presenciado. Sé lo que parece. Lo miré a los ojos. Pero sigo de tu lado. Sea lo que sea, intento que salgamos de aquí con vida. El momento se prolongó. La mano de uno descansaba sobre su arma, sin desenvainar, pero lista. Entonces JD se derrumbó. La lluvia lo atrapó antes de que cayera al suelo. Su piel estaba gris, con venas visibles bajo la superficie como ríos oscuros. Sus ojos giraban, mostrando el blanco que se estaba volviendo amarillo. JD. La lluvia lo sacudió. Vamos, quédate conmigo, está infectado, dije en voz baja. Lo ha estado desde que entramos en las instalaciones. Lo he estado rastreando. ¿Lo sabías? La voz de Rain se alzó. ¿Lo sabías y no dijiste nada? ¿Qué se supone que debía decir? ¿Mata a tu amigo antes de que se transforme? Sí. No. No, apretó su frente contra la de JD, con lágrimas abriéndose paso entre la mugre de su rostro. ¿Cuánto tiempo? Revisé mi conciencia interna. La firma de JD estaba cambiando, los elementos humanos se desvanecían bajo algo más frío. Minutos. Quizás menos. La voz de la reina en mi oído. El sujeto Salinas ha entrado en fase terminal de infección.
Tiempo estimado para la reanimación completa. 4 minutos y 17 segundos. Recomiendo la neutralización inmediata. No transmitíes mensaje. Tenemos que irnos, dijo uno. Si los Lickers están muertos, la reina debería abrir las salidas. ¿Qué pasa con JD? La voz de Rain se quebró. El rostro de uno se endureció. La expresión de un comandante que ya había tomado decisiones difíciles. Ya no es JD. O no lo será pronto. No puedes simplemente. Sí, puedo. Ya lo he hecho antes. Uno se llevó la mano a su ar. Es más amable que dejar que se despierte convertido en una de esas cosas. No. Rain atrajo a JD hacia sí, protegiéndolo. Tiene que haber otra solución. Una cura. Algo. No lo hay. Me agaché a su lado con voz suave. Lo siento, Rain. El virus no funciona así. Una vez que la infección llega a esta etapa, la persona desaparece. Solo queda la enfermedad. Los ojos de JD se abrieron. Estaban equivocados. Estaban vacíos. La inteligencia que los había animado había desaparecido, reemplazada por algo primitivo y hambriento. Su boca se abrió. Sus dientes alcanzaron la garganta de Rain. Me mudé. Nota del autor / promoción. Tus reseñas y piedras de poder son la mejor manera de demostrar tu apoyo. Me ayudan a saber qué disfrutas y atraen nuevos lectores. No tienes que hacerlo. Obtén acceso instantáneo a más contenido apoyándome en Patreon. Tengo 3 opciones para que elijas cuánto quieres avanzar. Nivel plata, $6. Lee 10 capítulos antes que en el sitio público. Igual que nivel oro, $9. Obtén entre 15 y 20 capítulos antes del sitio público. Platino, $15. La experiencia definitiva. Consigue nuevos capítulos en cuanto los termine. Sin esperar a los lanzamientos semanales, solo acceso instantáneo. Tu apoyo me ayuda a escribir más. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/fanficuriter1. Comentario. 13 comentarios. Votar. Capítulo 12. Capítulo 12. Rompiendo filas. Capítulo 12. Rompiendo filas. Mi cuchillo estaba en la sien de JD antes de que sus dientes encontraran carne. El cuerpo se sacudió una vez y luego se quedó inmóvil. Inmóvil de verdad, como se supone que deben estar los cadáveres. Mantuve la posición un buen rato, asegurándome de que el virus no tuviera sorpresas. La lluvia gritaba. No era una palabra. Solo un sonido. Dolor, horror y rabia condensados en una sola nota sostenida que resonó en las paredes de la cámara de contención. Ella sujetó el cuerpo de JD incluso mientras yo retiraba la espada, aferrándose a él como si pudiera traerlo de vuelta con pura fuerza de voluntad. Lluvia, dijo uno con voz suave pero firme. Tenemos que irnos. Estaba vivo. Sus palabras surgieron entrecortadas. Estaba vivo y estaba bien, y ahora no estaba bien. Limpié el cuchillo en mis pantalones, intentando no mirar la herida que le había hecho. Se le infectó en cuanto se arañó. Todo lo que pasó después fue tiempo prestado. Lo sabías. Me miró con los ojos rojos y la cara surcada de lágrimas y la sangre de JD. Dijiste que lo estabas rastreando. ¿Cuánto tiempo lo supiste? Desde el pasillo exterior de la cámara de la reina. Quizás antes. Y no me lo dijiste. Habría ayudado. Me miró fijamente. La pregunta flotaba entre nosotros, sin respuesta. Decírselo no habría curado a JD. No habría detenido lo inevitable. Solo le habría dado horas de dolor en lugar de minutos. Pero eso no lo hizo correcto. Lo siento, dije. Debería habértelo dicho. Debería haberte dado la oportunidad de despedirte mientras aún era él. Rain no respondió. Simplemente se quedó de pie, dejando el cuerpo de JD en el suelo. Le temblaban las manos mientras recuperaba su arma, revisaba el cargador y volvía a la formación sin mirarme. Uno se agachó y tomó las placas de identificación de JD. Me aseguraré de que su familia las reciba. Si aún existiera una familia. Si aún existiera un mundo fuera de la colmena donde existieran familias y las placas de identificación significaran algo. La certeza que una vez sentí sobre el futuro se erosionaba con cada muerte. Reina, hablé por la radio, sin importarme quién me oyera. Los Lickers están muertos. Los 3. Abran las salidas. Esta vez, la respuesta llegó a través de la frecuencia del equipo. Se acabaron los canales privados. Confirmado. Ejemplares de Licker neutralizados. Protocolo de contención suspendido. Las salidas de emergencia ya están accesibles. ¿Cuál es la salida más rápida? Preguntó uno. Regrese al andén. El sistema ferroviario subterráneo sigue funcionando.
El acceso a la superficie se encuentra en la terminal de la mansión Spencer. Del mismo modo por el que habíamos entrado. A través de pasillos ahora plagados de zombies, pasando por los cuerpos de colegas y empleados, de regreso a un mundo que no conocía el horror que esperaba bajo sus pies. ¿Cuántos infectados hay entre nosotros y el tren? Pregunté. Estimación actual. 217 sujetos reanimados en los corredores principales. Una ruta alternativa a través de los túneles de servicio reduce la probabilidad de contacto al 31%. Tomaremos los túneles. Entendido. La guía de ruta está disponible a través del canal privado del sujeto Harrison. A uno se le tensó la mandíbula al oír eso. Harrison. Tú eres el líder. Guíanos. Me dirigí hacia la salida de servicio de la cámara, y los demás me siguieron. Ryan se negó a mirarme. Alice y Spence me siguieron como fantasmas. Su amnesia, de alguna manera, era menos perturbadora que la realidad que habían presenciado. Matt Addison casi me había olvidado de él. Aferró su pistola prestada y se quedó en medio de la formación. El Dr. Whitmore se acercó a Kaplan, buscando la protección de alguien que parecía saber lo que hacía. El técnico estaba pálido, pero sus manos firmes. Atravesamos la escotilla de servicio hacia un estrecho pasillo de mantenimiento. Había tuberías por encima, y la condensación goteaba sobre las pasarelas metálicas que resonaban bajo nuestras botas. El sonido se oiría, pero no teníamos otra opción. La velocidad importaba más que el sigilo ahora. Mis sentidos mapeaban las instalaciones mientras avanzábamos. Las huellas de zombies se dispersaban por la colmena, la mayoría concentradas en las zonas que ya habíamos despejado. Algunos vagaban por los pasillos de servicio, pero la ruta de la reina nos mantuvo alejados de los grupos principales. Contacto adelante, dije en voz baja. Una sola señal. 30 metros. Uno levantó el puño. El equipo se detuvo. El zombie emergió de un cruce. Un trabajador de mantenimiento con overol, que aún aferraba una llave inglesa que sus dedos muertos no recordaban cómo usar. Se tambaleó hacia nosotros, abriendo la boca en esa horrible exhalación pregemido. Lo abatí de un solo disparo. La bereta con silenciador apenas hizo ruido. Continuamos. La mansión, dijo Alice de repente. Ahora la recuerdo. La mansión Spencer. Viví allí. Con Spence. La miré de reojo. Ambos estaban de incógnito. Un agente de seguridad de Umbrella se hizo pasar por un matrimonio. ¿Cómo lo sabes? Porque vi una película sobre tu vida. Porque conozco tu futuro, o al menos el futuro que se suponía que ocurriría antes de que yo llegara y empezara a cambiar las cosas. Me lo dijo la reina, dije, en cambio. Tiene archivos de todos los que trabajaron en la colmena. Alice lo aceptó, aunque la sospecha brilló en sus ojos. Sus recuerdos regresaban fragmentados, y esos fragmentos no incluían a un agente de la división de seguridad llamado Harrison, que se movía demasiado rápido y mataba con demasiada eficiencia. El pasillo se abría a un espacio más amplio. Una sala de conexiones con múltiples salidas y una estación de control en el centro. La voz de la reina nos dirigió hacia el pasaje noroeste. Contacto. Mis sentidos se activaron. Múltiples señales. Se acercan a nosotros. Rápido. ¿Cuántos? Uno levantó su ar. 12. 15. Vienen de varias direcciones. Revisé las salidas. El pasaje noroeste, nuestra ruta de escape, estaba despejado. Los demás se llenaban de figuras tambaleándose, atraídas por el ruido y el movimiento. Tenemos unos 30 segundos antes de que nos corten el paso. Entonces nos movemos. Todos, a paso ligero. Quédense con Harrison. Eché a correr. El equipo me siguió, con las botas golpeando el metal y las armas listas. Detrás de nosotros, los primeros zombies emergieron de los pasadizos laterales. Oficinistas, técnicos de laboratorio y guardias de seguridad, todos muertos, todos hambrientos, todos buscando a los vivos. La MP5 de Ryan resonó. La pistola de uno ladró. Kaplan arrastró al Dr. Whitmore hacia adelante mientras Alice cubría la retaguardia con disparos precisos que desmentían su amnesia. Un zombi agarró a Matt del brazo. Gritó y disparó descontroladamente, el tiro se estrelló contra el techo. Spence, el inútil de Spence, el que había causado todo esto, se adelantó y liberó a Matt, dejándome un tiro limpio. Le arranqué la cabeza al zombie con una bala que probablemente costó más que mi salario mensual en mi antigua vida. Llegamos al paso noroeste. Despejado, tal como había prometido la reina. El equipo entró a raudales y cerré de golpe el mamparo de emergencia tras nosotros, sellando la unión. Manos muertas golpearon el metal.
El mamparo resistió. ¿Todos bien? Uno contó cabezas. ¿Alguien mordió? Sin mordeduras, informó Rain, mirándose. Arañazos. Nada profundo. Lo mismo logró decir Matt, frotándose el brazo donde el zombi lo había agarrado. Entonces seguimos adelante. Harrison, ¿cuánto falta para el tren? Consulté mi mapa interno. 200 metros. Directo por este pasillo, luego por una escalera de servicio hasta el andén. ¿Algún contacto? Nada cerca. La concentración principal está detrás de nosotros. Uno asintió con tristeza. Vamos. Nos movimos, pero la urgencia había cambiado. La amenaza inmediata había pasado. Ahora el agotamiento se instalaba, ese cansancio profundo que llega tras un combate prolongado, cuando la adrenalina se desvanece y el cuerpo exige recompensa por la energía prestada. Yo también lo sentía, a pesar de lo que Umbrella me había hecho. Me dolían los músculos. Mis heridas se habían cerrado, pero la sanación había costado algo, me había dejado con un vacío incalculable. El ardor en la sangre se había desvanecido, convirtiéndose en una calidez de brasas. El pasillo terminaba en una escalera. Bajaba, hacia la oscuridad, hacia una plataforma que podía sentir, pero no ver. Rain. Disminuí la velocidad hasta que caminé a su lado. Sobre JD, no. Necesito decir esto. Tomé una decisión, y no fue mía. Su muerte debería haber sido tu decisión, no la mía. Caminó en silencio durante varios segundos. Cuando habló, su voz era monótona. Controlada. Fuiste más rápido que yo. Si hubieras dudado, me habría matado. Tal vez. Quizás no. Definitivamente. Me miró a los ojos por primera vez desde la muerte de JD. No me enoja que lo mataras. Me enoja que no pudiera. Me enoja que supieras que se estaba muriendo y yo no lo vi. Me enoja que todo lo de esta noche haya sido un horror tras otro y no puedo detenerlo. Lo sé. ¿En serio? Rió, un sonido áspero y roto. Te mueves como una máquina. Matas sin dudar. Curas heridas que deberían necesitar cirugía. ¿Sabes realmente lo que se siente? Sí. Bajé el cuello de mi chaleco, mostrándole las heridas cerradas de mi pecho. Que sanara no significa que no doliera. Y JD era tu amigo, no el mío, pero eso no significa que acabar con él fuera fácil. He matado amigos antes. En otra vida. Nunca es más fácil. Rain observó las cicatrices que se desvanecían mientras observaba. Lo que sea que vio allí hizo que algo cambiara en su expresión. Otra vida, repitió. Despliegues de combate. Guerras diferentes. Misma necesidad. Bastante cercano a la verdad sin serlo. Nunca se olvidan las caras. Simplemente se aprende a llevarlas. No respondió. Pero cuando bajamos por la escalera, se acercó más a mí que antes. No fue perdón. No fue absolución. Solo el reconocimiento de que ahora ambos llevábamos un peso, y tal vez compartirlo lo hacía más ligero. El andén apareció bajo nosotros. El tren esperaba donde lo habíamos dejado, con las luces de emergencia proyectando sombras sobre su elegante diseño corporativo. Recta final. Seguridad, o algo parecido. Contacto. Dijo Alice desde arriba. Vienen por el mamparo. Miré hacia arriba. A 30 metros por encima de nosotros, la puerta de emergencia se estaba deformando. Manos muertas habían encontrado los bordes, la fuerza muerta la estaba desgarrando. Muévanse. Uno subió las escaleras de 3 en 3. Todos al tren. Corrimos. La escalera se convirtió en una cascada de cuerpos, armas, la desesperada coordinación de personas que habían enfrentado demasiado y solo tenían un poco más que dar. Las puertas del tren estaban abiertas. Kaplan llegó primero, subiendo a toda prisa. El Dr. Whitmore lo siguió, luego Matt, luego Spence. Alice se detuvo en la puerta, con el arma apuntando hacia la escalera. Ya pasaron. 60 metros y acercándose. Todos a bordo. Uno empujó a los últimos rezagados a bordo. Harrison. Lluvia. Ahora. La lluvia traspasó el umbral. Estaba 3 pasos atrás cuando mis sentidos gritaron. No desde la escalera. Desde el propio tren. Abajo. Abordé a Alice y Rain cuando algo salió disparado del compartimento trasero del tren. No era un zombie, sino algo más rápido, más coherente, que se movía con un propósito en lugar de hambre. Un líker. Un cuarto que no había estado en la cámara de contención. Que llevaba escondido en el tren desde quién sabe cuándo. Atrapó a uno en medio de un giro. Su lengua se enroscó alrededor de su garganta, levantándolo del suelo.
Las garras arañaron, la sangre salpicó, y el comandante del equipo de saneamiento murió sin disparar un tiro. La criatura se giró hacia nosotros. Su cerebro, al descubierto, latía al reconocernos. Más presas. Más comida. Levanté mi escopeta y disparé. La explosión le dio en el torso y lo hizo tambalearse hacia atrás. No lo suficiente para matarlo, pero sí para crear distancia. La curación comenzó de inmediato, la carne se unió de esa horrible forma orgánica. Que el tren avance. Grité. Todos agárrense. Kaplan se abalanzó sobre los controles. El tren se puso en marcha con una sacudida, las ruedas chirriando contra los rieles al activarse los protocolos de emergencia. El Licker se recuperó más rápido de lo esperado. Se abalanzó sobre mí, con las garras extendidas y el cerebro latiendo con una concentración depredadora. Lo encontré a mitad de camino. Mi puño impactó contra su cráneo. El impacto destrozó el hueso y clavó fragmentos en el tejido cerebral subyacente. Pero la criatura siguió avanzando, impulsada por imperativos virales que no reconocían la muerte. Nos estrellamos contra la ventana trasera del tren, quedamos enzarzados en un combate y caímos sobre las vías mientras el tren se alejaba. Oí a Rain gritar mi nombre. Vi las luces alejarse en la distancia. Entonces las garras del Licker encontraron mi estómago, y todo se convirtió en dolor y furia y la desesperada necesidad de matar. Nota del autor / promoción. Tus reseñas y piedras de poder son la mejor manera de demostrar tu apoyo. Me ayudan a saber qué disfrutas y atraen nuevos lectores. No tienes que hacerlo. Obtén acceso instantáneo a más contenido apoyándome en Patreon. Tengo 3 opciones para que elijas cuánto quieres avanzar. Nivel plata, $6. Lee 10 capítulos antes que en el sitio público. Igual que nivel oro, $9. Obtén entre 15 y 20 capítulos antes del sitio público. Platino, $15. La experiencia definitiva. Consigue nuevos capítulos en cuanto los termine. Sin esperar a los lanzamientos semanales, solo acceso instantáneo. Tu apoyo me ayuda a escribir más. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/fanficuriter1. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 13. Capítulo 13. El diluvio. Capítulo 13. El diluvio. Las garras del Licker estaban enterradas en mi estómago. Un dolor intenso me recorrió el cuerpo. Intenso, absoluto, de esos que cortocircuitan el pensamiento y lo reducen todo a una respuesta primaria. Agarré la muñeca de la criatura y tiré. Las garras se desgarraron, llevándose carne consigo. La sangre salpicó las vías del tren, oscuras bajo la luz de emergencia. El Licker gritó. No de dolor, sino de hambre. Su lengua azotó mi cara. Lo atrapé. Mi mano se cerró alrededor del apéndice muscular, resbaladizo por la saliva y quién sabe qué más. La textura me revolvió el estómago, pero aguanté. La criatura intentó retraerse, retirarse, pero mi agarre fue más fuerte de lo que esperaba. Más fuerte de lo que esperaba. La sensación de ardor en mi sangre había regresado. Esa frecuencia que no podía identificar, ese poder que apenas comprendía. Cantaba por mis venas a pesar de las heridas, a pesar de la pérdida de sangre, a pesar de todas las razones por las que mi cuerpo debería estar apagándose. Yo tiré. El Licker llegó con la lengua, arrastrado y desequilibrado, tropezando hacia mí sobre las traviesas. Sus garras rastrillaron el aire, sin encontrar nada. Su cerebro expuesto latía con rabia frustrada. Le di un puñetazo en el cerebro. El impacto me envió ondas de choque por el brazo. El hueso se quebró. La materia gris se salpicó. El Licker sufrió un espasmo, 2 veces, y luego se desplomó sobre las vías como una marioneta con los hilos cortados. Me quedé de pie junto a él, respirando entrecortadamente, con la mano libre apretada contra el estómago destrozado. La sangre se me escapaba entre los dedos. Las heridas eran graves, peores que cualquier otra que hubiera sobrevivido en mi vida anterior. En un cuerpo normal, tendría minutos antes de que me sobreviniera el shock. Antes de que sobreviniera la muerte. Pero este no era un cuerpo normal. Observé el latido de los bordes de la herida. No por la pérdida de sangre, sino por algo más. La carne se movía. Se tejía. Lenta y dolorosamente, el tejido desgarrado se recomponía. Regeneración. Fase 1, quizá 2. Lo que sea que eso signifique. El tren se había ido. Sus luces se habían apagado tras una curva del túnel, llevando a Rain, Kaplan, Alice y los demás hacia la superficie. Hacia un lugar seguro, o lo que fuera considerado seguro en un mundo construido sobre las mentiras de Umbrella.
Estaba solo en la oscuridad, sangrando, sanando, rodeado por la muerte que había causado. Bueno, dije sin dirigirme a nadie. Esto podría ser peor. El túnel resonó con mis palabras. A lo lejos, oí otros sonidos. Arrastrarse. Gemidos. El inconfundible ruido de los muertos aprendiendo a caminar. El cierre de la Reina Roja había abierto todas las puertas de la colmena. Todas las zonas de contención. Todos los corredores sellados que habían impedido la propagación de la infección. 500 cadáveres, más o menos, ahora deambulaban libremente, y yo estaba entre ellos y la superficie. Mis piernas amenazaban con doblarse. Apreté las rodillas y me obligé a incorporarme. La herida del estómago seguía cerrándose, la regeneración consumiendo reservas que desconocía. Cada segundo de curación me costaba energía que no podía desperdiciar. Necesitaba mudarme. Las vías se extendían en ambas direcciones. De vuelta hacia las profundidades de la colmena, y de frente hacia la terminal de la mansión. Adelante era la única opción lógica. Alcanzar el tren. Encontrar a los demás. Salir corriendo de esta tumba. Empecé a caminar. Cada paso me atravesaba el estómago con un dolor punzante. La curación continuaba, pero era lenta, más lenta de lo que necesitaba. A este ritmo, las heridas cerrarían por completo en unos 30 minutos. No tenía 30 minutos. Mis sentidos se extendieron hacia afuera, mapeando el túnel a mi alrededor. Había señales por todas partes, la mayoría concentradas en las instalaciones detrás de mí. Pero algunas se habían abierto paso hacia los túneles del tren. Atraídas por el ruido, el movimiento, por el instinto que impulsaba a los muertos a cazar a los vivos. 3 firmas más adelante. Moviéndose lentamente. No directamente hacia mí, pero lo suficientemente cerca como para cruzarse en mi camino. Revisé mi cinturón. El cuchillo táctico seguía allí. Gracias a Dios por las fundas seguras. Mi bereta había desaparecido, perdida en la caída del tren. La escopeta también. Cuchillo contra zombis. Las matemáticas eran malas, pero eran las únicas que tenía. El primer zombi apareció tras una curva del túnel. Bata de laboratorio, con la etiqueta aún prendida en el bolsillo del pecho. El doctor no sé qué, reducido a un hambre desgarbada que no se preocupaba por títulos ni descubrimientos. Esperé hasta que estuvo cerca. Entonces me moví. El cuchillo le atravesó la sien. Limpio. Rápido. El cuerpo cayó, y yo ya me estaba girando hacia el segundo. Un guardia de seguridad que había muerto buscando una radio que nunca volvería a usar. 2 golpes más. 2 cadáveres más. Me temblaban las manos al terminar. No de miedo, sino de agotamiento. La regeneración me estaba quitando todo lo que tenía, sin dejarme nada para el combate, el movimiento ni el simple acto de mantenerme en pie. Me apoyé en la pared del túnel y me dejé respirar. La herida en mi estómago se había cerrado 1 centímetro más. Un tejido rosado cubría lo que había sido carne abierta. El dolor se estaba desvaneciendo, reemplazado por un dolor casi soportable. Sigue moviéndote. Descansa cuando estés muerto. La doctrina de los Rangers. Me había ayudado a superar 2 despliegues de combate. Me ayudaría a superar esto. Me empujé contra la pared y continué hacia adelante. El túnel parecía interminable. Los mismos muros de hormigón, las mismas franjas de emergencia que proyectaban luz ámbar, las mismas vías que se extendían hacia la oscuridad. Conté los pasos para mantener la concentración. Perdí la cuenta. Empecé de nuevo. Mis sentidos captaron más señales más adelante. Un grupo más grande, esta vez 8, quizá 10, agrupados cerca de un pasaje lateral. Probablemente acceso de mantenimiento. Una ruta al túnel desde los niveles inferiores de la colmena. No podría luchar contra 10. No en mi estado actual. Ni con un cuchillo ni con fuerza de voluntad. Pero cuando me acerqué, sucedió algo extraño. Las firmas respondieron. No físicamente. Seguían tambaleándose en su patrón de espera, ajenas a mi presencia. Pero algo en mi conciencia cambió. Se formó una conexión, tenue y vacilante, como una señal de radio que atravesaba la estática. Están infectados. Yo estoy infectado. El virus en mí, el virus en ellos, dejé de caminar. Cerré los ojos. Busqué esa conexión. El dolor estalló detrás de mis ojos. Mi nariz empezó a sangrar. Cobre caliente en mis labios, goteando por mi barbilla. La conexión estaba ahí, sólida ahora, un puente entre mi conciencia y los impulsos primitivos que animaban a los muertos. Yo empujé. Detener. El movimiento cesó. Abrí los ojos.
Los zombies permanecían inmóviles en el túnel que tenían delante. 8 de ellos, congelados a medio paso, con la mirada perdida en algo que no podían ver. Apartar. Se separaron. No con gracia. Sus cuerpos se sacudieron y tropezaron como marionetas controladas por un titiritero aficionado. Pero se separaron, abriendo un camino entre sus filas. Yo caminé a través de... La tensión era inmensa. Cada segundo de control costaba algo. Energía, concentración, voluntad. Mi visión se nublaba. Mis piernas amenazaban con ceder. La herida del estómago, casi cerrada, empezó a sangrar de nuevo mientras mi cuerpo desviaba recursos hacia la energía que estaba usando. Pasé por el hueco. Solté la conexión. Los zombies reanudaron su marcha de inmediato. Pero no los persiguieron. Cualquier instinto que los hubiera impulsado hacia la carne caliente parecía confuso, perturbado. Se arremolinaron en el mismo lugar, inseguros. No me detuve a analizarlo. Simplemente seguí avanzando. Un pie delante del otro. Avanzando hasta que no quedó más. El túnel terminaba en un andén. El mismo diseño que el que habíamos usado para entrar. La pasión de Umbrella por la uniformidad corporativa se extendía incluso a las trampas mortales subterráneas. El tren ya no estaba, pero el andén estaba intacto. Y allí, acurrucadas cerca de las escaleras de salida, 4 figuras se giraron al oír mis pasos. Rain levantó su MP5 y la bajó inmediatamente. ¿Harrison? Intenté responder, pero mis piernas cedieron. El hormigón de la plataforma me rozaba la cara. Voces lejanas gritaban cosas que no podía descifrar. Unas manos me agarraron los brazos y los hombros, dándome la vuelta. El rostro de Rain apareció de repente. Dios mío. ¿Qué te pasó en el estómago? Liker, logré decir. Lo maté. Caminé hasta aquí. Cansado. ¿Caminaste? ¿Por el túnel? ¿Solo? No fue mi primera opción. Casi se rió. El sonido era casi histérico, la liberación de la tensión que había estado acumulando desde que me caí del tren. El tren se detuvo a unos 400 metros. Fallo del motor. Hemos estado buscando otra ruta. ¿Y los demás? Kaplan está trabajando para conectar la energía auxiliar. Alice está con él. Matt y Spence están, miró por encima del hombro. Siendo inútiles, casi siempre. ¿Uno? La expresión de Rain cambió. Se endureció. Ya lo viste. El Liker lo atrapó antes de que pudiéramos reaccionar. Cierto. Había visto morir a uno. El recuerdo era borroso, sepultado bajo el dolor, el combate y la lucha desesperada que siguió, pero estaba allí. Lo lamento. Guárdalo para luego. Me ayudó a incorporarme, apoyándose en una columna. ¿Puedes moverte? Dame 5 minutos. Puede que no tengamos ni 5 minutos. Hay cosas en este lugar por todas partes. Las hemos estado oyendo en las paredes. Como si fuera una señal, mis sentidos se despertaron. Movimiento en los túneles a mi espalda. Los zombies que había controlado, y otros, atraídos por el ruido y la promesa de una presa. Tenemos que irnos. Ya. Me incorporé, ignorando el grito de protesta de mis heridas a medio curar. ¿Dónde está la salida? Rain señaló una escalera al fondo del andén. Allá arriba. Kaplan dice que lleva al sótano de la mansión. La misma ruta por la que entramos. Un círculo completo. De vuelta al punto de partida. Entonces vámonos. La lluvia se metió bajo el brazo, quitándome algo de peso. Avanzamos hacia las escaleras tan rápido como mi cuerpo herido me lo permitió. Detrás de nosotros, los primeros zombies aparecieron en la platier. Nota del autor / promoción. Tus reseñas y piedras de poder son la mejor manera de demostrar tu apoyo. Me ayudan a saber qué disfrutas y atraen nuevos lectores. No tienes que hacerlo. Obtén acceso instantáneo a más contenido apoyándome en Patreon. Tengo 3 opciones para que elijas cuánto quieres avanzar. Nivel plata, $6. Lee 10 capítulos antes que en el sitio público. Igual que nivel oro, $9. Obtén entre 15 y 20 capítulos antes del sitio público. Platino, $15. La experiencia definitiva. Consigue nuevos capítulos en cuanto los termine. Sin esperar a los lanzamientos semanales, solo acceso instantáneo. Tu apoyo me ayuda a escribir más. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/fanficuriter1. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 14. Capítulo 14. El precio. Capítulo 14. El precio. Las escaleras ascendían en espiral a través de hormigón armado, con luces de emergencia proyectando sombras que parecían moverse con intenciones maliciosas. La lluvia me arrastró hasta el primer piso.
Mis piernas funcionaban, pero eran inestables, y amenazaban con doblarse a cada paso. La herida del estómago se había cerrado dejando una cicatriz roja irritada, pero la curación había agotado algo fundamental de mis reservas. Kaplan. Resonó la voz de Rain por la escalera. Tenemos a Harrison y compañía detrás de nosotros. Una cabeza apareció en el rellano de arriba. Kaplan, pálido pero decidido. ¿Cuánta compañía? Ya es suficiente con que tengamos que movernos. Llegamos al rellano. Kaplan estaba de pie junto a una caja de conexiones, con herramientas esparcidas a sus pies. Alice estaba agachada cerca, apuntando con su arma prestada a las escaleras de abajo. Sus ojos se encontraron con los míos al acercarnos. «¿Estás viva?», dijo ella. «Aparentemente». «¿Cómo? ¿La versión corta o la versión larga?» «La versión corta. Maté al Licker, caminé por un túnel lleno de zombies y descubrí que puedo obligarlos a hacer lo que quiero». Hice una pausa. «Más o menos». Alice lo procesó. Su expresión no cambió. Ya había pasado de la sorpresa a algo parecido a la aceptación. Ahora ambos éramos fenómenos. La naturaleza específica de nuestra rareza eran solo detalles. ¿El tren?, pregunté. Muerto. Falló el acoplamiento eléctrico. Kaplan está intentando conectar los generadores de emergencia de la mansión para que podamos acceder al ascensor. ¿Cuánto tiempo? Kaplan levantó la vista de su trabajo. 10 minutos. Quizás 15. Los sonidos de movimientos desde abajo se hacían cada vez más fuertes. Usé mis sentidos para rastrear las señales. 20 al menos, y venían más. El control que había ejercido en el túnel se había desvanecido, y no estaba seguro de poder recuperarlo sin desmayarme. Tenemos que mantener esta posición. Miré a nuestro grupo. Rain, Kaplan, Alice. Matt y Spence se acurrucaron cerca de la pared. Ambos parecían preferir estar en cualquier otro lugar. ¿Qué tal vamos de municiones? Tengo medio cargador. Rain revisó su AR. Quizás 15 balas. Tengo un cargador lleno, dijo Alice con voz tranquila. Conseguí uno extra en la armería. Tengo una pistola, dijo Matt con voz débil. Pero no, o sea, puedo disparar, pero, quédate detrás de nosotros. Me volví hacia Spence. ¿Tú? Negó con la cabeza. Sin arma. Sin habilidades. Sin valor, salvo como desventaja. Y él es quien causó todo esto. El ladrón de virus que inició un apocalipsis. Dejé ese pensamiento de lado. Lidiar con Spence podía esperar. Ahora mismo, la supervivencia importaba más que la justicia. Bien. Rain, Alice, están en las escaleras. Les daré refuerzos cuando pueda. Kaplan, sigan trabajando. Los demás, no se metan. Apenas te mantienes en pie, objetó Rain. No puedes, puedo hacer lo suficiente. El primer zombie apareció al pie de la escalera. La MP5 de Rain vibró. 3 disparos, ráfagas precisas. La cabeza del zombie se echó hacia atrás y rodó por las escaleras. Y siguieron más. Siempre más. Alice se acercó al borde del rellano, disparando con la misma precisión inconsciente que había mostrado durante toda la noche. Su cuerpo recordaba habilidades a las que su mente no podía acceder. Entrenamiento de combate, evaluación de amenazas, las 1000 pequeñas decisiones que separaban a los soldados de los civiles. La observé trabajar, percibiendo ecos de mi propia transformación. Los reflejos mejorados. La precisión sobrenatural. La forma en que sus heridas cerraban más rápido de lo debido. Somos iguales. Sea lo que sea que Umbrella haya creado, sea lo que sea que el virus T se supone que hace, ambos somos ejemplos de ello. Un zombi se deslizó entre sus disparos y llegó al rellano. Lo intercepté, y el cuchillo impactó el cráneo con una eficacia que me sorprendió. Me temblaban los brazos y tenía la vista borrosa, pero el golpe fue perfecto. Memoria muscular de 2 vidas, combinada con la mejora que corría por mi sangre. Harrison, la voz de Rain atravesó los disparos. Detrás de ti. Me giré. Otro zombi, este con uniforme de seguridad, había emergido de un pasadizo lateral que no había visto. Sus manos me agarraron por los hombros y abrió la boca para morderme. Le di un golpe en la cara con mi frente. El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás. Mi cuchillo lo siguió, atravesándole la cuenca del ojo. El cuerpo cayó. Hay otra ruta, gritó Kaplan. Vienen de un túnel de mantenimiento. ¿Puedes sellarlo? No sin dejar lo que estoy haciendo. Me volví hacia Matt. ¿Quería ser útil? Bloquea ese túnel. Empuja muebles, escombros, lo que encuentres. Dudó medio segundo y luego se movió.
Spence lo siguió, finalmente aportando algo, aunque solo fuera porque no tenía otra opción. La escalera de abajo se llenaba de cadáveres. Rain y Alice resistían, pero la munición era limitada. Cada ráfaga los acercaba a los cargadores vacíos y al combate cuerpo a cuerpo contra una cantidad de enemigos que los abrumaría. Busqué la conexión que había encontrado en el túnel. El hilo que conectaba mi virus con el de ellos. Un dolor punzante me atravesó el cráneo. Sangre fresca brotaba de mi nariz. La conexión se formó, más débil que antes, desgastada por los bordes. Detener. Los zombies en las escaleras se quedaron paralizados. No todos, quizá la mitad. Los demás siguieron subiendo, sin que mi orden les afectara. Alice y Rain concentraron su fuego en los que aún se movían. Sujeté a los demás en su sitio, con la tensión amenazando con partirme la cabeza. Los segundos parecían horas. Cada latido era una batalla aparte. Los zombies móviles cayeron. Los controlados permanecieron inmóviles. Regresa. Baja las escaleras. Aléjate de nosotros. Giraron. Arrastrados, tropezando, descendieron. No rápidamente, sus cuerpos no estaban hechos para la coordinación, sino con paso firme. Lejos del rellano. Lejos de nosotros. Solté la conexión y colapsé. La oscuridad me devoraba los bordes de la visión. El sonido se volvió distante, apagado. Sentí manos que me agarraban, voces que gritaban, pero los detalles no se descomponían. Perdiendo demasiada sangre. Curarse, ¿verdad? Como antes. Dale espacio. La oscuridad tiró más fuerte. Dejé que me llevara. Nota del autor / promoción. Tus reseñas y piedras de poder son la mejor manera de demostrar tu apoyo. Me ayudan a saber qué disfrutas y atraen nuevos lectores. No tienes que hacerlo. Obtén acceso instantáneo a más contenido apoyándome en Patreon. Tengo 3 opciones para que elijas cuánto quieres avanzar. Nivel plata, $6. Lee 10 capítulos antes que en el sitio público. Igual que nivel oro, $9. Obtén entre 15 y 20 capítulos antes del sitio público. Platino, $15. La experiencia definitiva. Consigue nuevos capítulos en cuanto los termine. Sin esperar a los lanzamientos semanales, solo acceso instantáneo. Tu apoyo me ayuda a escribir más. Igual y encuéntralo todo en patreon.com/fanficuriter1. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 15. Capítulo 15. Alice despierta. Capítulo 15. Alice despierta. La conciencia regresó en fragmentos. Primero, la sensación. El hormigón frío bajo la espalda, el dolor persistente en el estómago, el sabor a cobre de la sangre en la boca. Luego, el sonido. Voces discutiendo, el zumbido de los sistemas eléctricos, un ruido lejano que nunca se desvanecía. Por fin, consciencia. Estaba tumbado en el suelo del pasillo de un sótano, con las luces de emergencia tiñéndolo todo de tonos ámbar. Alice se agachó a mi lado, con la mano apoyada en mi frente en un gesto que parecía más clínico que cariñoso. Está volviendo en sí, dijo. La lluvia apareció en mi campo de visión. Ya era hora. Estuviste inconsciente casi 8 minutos. Me sentí más largo. Me incorporé, ignorando el mareo. ¿Estado? Kaplan puso en marcha los generadores. El ascensor funciona. La expresión de Rain era compleja. Alivio, enojo y algo más que no pude identificar. Estamos listos para partir. Los zombies. Los que hiciste, lo que sea que hiciste, siguen ahí abajo. Inmóviles. Los demás retrocedieron después de que te desplomaste, como si ya no supieran qué hacer. Comando zombie. El poder del que había leído en documentos que aún no existían. La capacidad de influir en sujetos infectados con el virus T mediante algún tipo de resonancia viral. Ya lo había usado 2 veces. En ambas ocasiones casi me mata. Los cálculos indicaban que necesitaba mejorar mucho o dejar de usarlo por completo. ¿Puedes caminar?, preguntó Alicia. Me puse a prueba las piernas. Temblaban, pero funcionaban. Sí. Entonces deberíamos irnos. Lo que sea que hayas hecho, no durará para siempre. Me ayudó a ponerme de pie. Me agarró con fuerza, más fuerte de lo debido, y sentí el mismo zumbido viral en su sangre que en la mía. 2 sujetos mejorados, ambos despertando a habilidades que no comprendían del todo. Eres como yo, dije en voz baja. Ahora lo sabes. Sé que mi cuerpo hace cosas que no debería. Sé que recuerdo un entrenamiento de combate que nunca recibí. Sé que, fuera lo que fuera antes, sea lo que sea ahora, Umbrella me hizo así. Sus ojos se encontraron con los míos. No sé si eso nos hace iguales. Suficientemente cerca.
El equipo se reunió en el ascensor. Kaplan tenía las puertas abiertas y el coche esperaba dentro. Matt y Spence ya estaban a bordo, pegados a la pared del fondo como si pudieran hacerse invisibles a fuerza de voluntad. Ryan tomó la delantera, revisando las esquinas. Todos adentro. Tenemos quizás 5 minutos antes de que esas cosas aprendan a usar las escaleras de nuevo. Entramos en el ascensor. Un espacio reducido. 7 personas en un espacio diseñado para 4. Acabé apretado entre Alice y la pared, lo cual era incómodo, algo que no tenía nada que ver con mis lesiones. Kaplan pulsó el botón del nivel de la mansión. Las puertas se cerraron. El coche empezó a ascender. Entonces la voz de Ryan sonaba como si hablara, casi despreocupada. ¿Alguien quiere explicar qué demonios está pasando? Porque me apunté a una misión de respuesta de seguridad, no a lo que sea esto. Umbrella, dije. Eso es lo que está pasando. Todo lo que han visto esta noche los zombies, los Lickers, la gente con habilidades que no deberían existir es todo de Umbrella. Crearon el virus. Experimentaron con personas. Construyeron estas instalaciones para hacer cosas que harían que los crímenes de guerra parecieran multas de aparcamiento. ¿Y tú? ¿Qué haces en todo esto? La pregunta flotaba en el aire. Podía sentir la atención de todos. La sospecha de Ryan, la curiosidad de Kaplan, el interés silencioso de Alice. Soy alguien que se vio envuelto en esto. Cierto. Umbrella me hizo algo. No conozco todos los detalles, pero sé que ya no soy normal. Reflejos mejorados, curación, lo que hice con los zombies. Todo está conectado con lo que crearon. ¿Y ella? Ryan señaló a Alice. Lo mismo. Lo mismo. Camino diferente. La voz de Alice era monótona, controlada. Formé parte de algo llamado Proyecto Alice. No recuerdo los detalles, el gas amnésico me lo quitó, pero recuerdo lo suficiente. Me convirtieron en un arma. Luego me hicieron olvidar. Spence se removió incómodo. Lo observé de reojo. Sabía cosas. Recordaba cosas, quizá, que el gas no había borrado del todo. La culpa se reflejaba en cada tic, en cada mirada que evitaba. Luego. Nos ocuparemos de él más tarde. El ascensor seguía subiendo. Los números de las plantas pasaban por una pantalla analógica. B4, B3, B2, B1 y, finalmente, G, planta baja. El sótano de la mansión Spencer. Las puertas se abrieron a la oscuridad. No hay electricidad aquí arriba, dijo Kaplan. Los generadores de emergencia solo cubren los niveles de la colmena. Entonces usamos linternas. Saqué mi linterna táctica del chaleco. Milagrosamente seguía puesta después de todo. El haz atravesó la oscuridad, revelando un pasillo de piedra con botelleros. El sótano de la mansión. Ya casi estábamos afuera. Ryan volvió a tomar la delantera, su linterna barriendo los rincones. La seguí, luego Alice, luego los demás. Avanzamos en silencio. Los únicos sonidos eran nuestros pasos y nuestra respiración. Mis sentidos se extendieron al exterior. La mansión de arriba estaba en silencio. No había rastros de zombies ni presencia de Lickers. Solo habitaciones vacías, polvo y los fantasmas de lo que fuera que hubiera sucedido allí antes de que el gas borrara la memoria de todos. El sótano daba a una escalera. Arriba, hacia la libertad. Hacia un mundo que no sabía que estaba a punto de acabar. Subimos. La planta baja de la mansión era un estudio de contrastes. Arquitectura imponente, muebles caros, los símbolos de la riqueza y el poder, todo cubierto por la fina capa de polvo acumulada desde el inicio del confinamiento. La luz de la luna se filtraba por los altos ventanales, proyectando sombras plateadas sobre los suelos de mármol. ¿Por dónde? Preguntó Ryan. Entrada principal. Kaplan consultó su mapa mental. Por el vestíbulo, pasando el salón principal, saliendo por la puerta. 50 metros. Nos mudamos. El vestíbulo era enorme. 2 pisos de techo abovedado, una gran escalera que conducía a los niveles superiores, y retratos de personas que probablemente habían financiado los crímenes de Umbrella nos observaban desde marcos dorados. Nuestros pasos resonaban como disparos en el silencio. Estaba a mitad de la habitación cuando mis sentidos gritaron. ¡Abajo! La ventana explotó. El cristal se esparció por el vestíbulo cuando algo enorme se estrelló contra él. Golpeé el mármol, arrastrando a Alice conmigo. Ryan se escondió tras una columna. Los demás se dispersaron. La figura se disipó a la luz de la luna. No era un zombi. No era un Licker. Era algo peor. Medía 2,5 metros, era humanoide, pero no era humano.
Piel gris, músculos al descubierto, un brazo rematado en una masa de tentáculos que se retorcían con furia. Su rostro era un desastre de cicatrices y modificaciones quirúrgicas, apenas reconocible como humano. Un tirano. Eso no debería estar aquí. Todavía no. No en esta parte de la historia. Pero los plazos ya no importaban. El monstruo era real y nos bloqueaba la salida. ¿Qué carajo es eso? La voz de Rain se quebró con algo cercano al terror. Tirano, dije. El arma biológica definitiva de Umbrella. Altamente mejorada, casi invencible, malas noticias. ¿Puedes hacer tu cosa de zombie en él? Busqué la conexión. No encontré nada. La firma viral del tirano era diferente. Más compleja, más controlada. No era un cadáver sin mente, animado por la enfermedad. Era algo diseñado. Algo creado. No. Es demasiado avanzado. La cabeza del tirano se giró hacia nosotros. Sus ojos, uno blanco lechoso, el otro reemplazado por un implante cibernético, rastrearon nuestras posiciones con precisión mecánica. Luego cargó. Alice se adelantó. Se encontró con el monstruo a mitad del vestíbulo, adoptando una postura de combate impensable para alguien que apenas había descubierto sus habilidades horas atrás. Su puño impactó contra el torso del tirano. El impacto sonó como un choque de coche. El tirano se tambaleó. Alice aprovechó la ventaja, asestando golpes que habrían matado a un humano normal, que habrían paralizado a cualquier otra persona en la colmena. El monstruo los absorbió a todos. Su brazo tentacular atacó. Alice lo esquivó, pero no del todo. El apéndice le rozó el costado, desgarrando tela y carne. Giró, salpicando sangre, y siguió luchando. Me incorporé. Mi cuerpo no estaba preparado para esto. Cada músculo protestaba a gritos, cada nervio exigía descanso. Pero Alice no podía hacerlo sola. Lluvia. Fuego de distracción. Kaplan, saca a los demás. La MP5 de Rain vibró, y las balas rebotaron en la piel blindada del tirano. La criatura se giró hacia la nueva amenaza, dándole a Alice un momento para recuperarse. Cogí una espada decorativa de un expositor. Era una reproducción medieval, pero la hoja era auténtica. Tendría que servir. Yo cargué. La atención del tirano se dividía entre el fuego de Rain, el ataque de Alice y mi aproximación. 3 amenazas, 3 vectores. Su programación se tambaleaba, intentando priorizar. Le clavé la espada en la pierna. La hoja se hundió profundamente, cortando algo importante. El tirano se tambaleó y una rodilla cayó al suelo de mármol. Alice vio la abertura. Agarró un soporte de lámpara caído, un trozo de metal ornamentado tan largo como su brazo, y lo clavó en el cráneo de la criatura. El tirano sufrió un espasmo. Sus tentáculos se agitaron. Luego se desplomó, perdiendo la vida prestada de su carne artificial. El silencio volvió al vestíbulo. Me quedé de pie junto al cadáver, respirando con dificultad, con la espada aún clavada en su pierna. Alice estaba a mi lado, con su arma improvisada hundida en el cerebro del monstruo. Ambos estábamos cubiertos de sangre. Parte nuestra, parte no. Eso, dijo Rain lentamente, fue lo más aterrador que he visto en mi vida. Hizo una pausa. Me refiero al tirano. No a ustedes dos. Aunque, sinceramente, ustedes dos también son bastante aterradores. Alice sacó su arma. ¿Está muerta? Por ahora. Había visto suficientes películas de terror para saber que muerto era un concepto flexible en este universo. No esperemos a descubrir si tiene un factor curativo. Nos dirigimos hacia la puerta principal de la mansión. Kaplan ya había sacado a Matt y a Spence. Los veía en el patio iluminado por la luna, con aspecto desesperado e inútil. La puerta se abrió al fresco aire nocturno. Estrellas en el cielo. Árboles rodeando la propiedad. El mundo normal, esperando justo al otro lado de las puertas de la mansión. Lo logramos, susurró Kaplan. Caramba, de verdad que lo logramos. Quería compartir su alivio. Pero mis sentidos seguían activos, aún explorando el entorno. Y lo que me mostraron aniquiló cualquier esperanza de celebración. Vehículos acercándose. Múltiples motores. Faros a lo lejos, acercándose rápidamente. No estamos solos, dije. Algo se avecina. Rain siguió mi mirada. ¿Refuerzos? ¿Equipo de respuesta de Umbrella? Tal vez. O tal vez algo peor. El primer vehículo coronó la colina. Una camioneta negra, sin distintivos. Con matrícula oficial. Luego otro. Y otro. Un convoy, rodeando la mansión desde todas las direcciones. Habíamos escapado de la colmena.
Habíamos sobrevivido a los zombies, a los Lickers, al tirano. Pero nos encontramos de lleno en algo completamente distinto. Un rey ya había venido a limpiar su desastre.